Bueno, pues el momento ha llegado y no puedo retrasarlo más. Este es el vídeo que no quería hacer, principalmente porque me hacía ilusión hacer el de la vuelta de los arcades, pero bueno, la democracia manda en este canal, de momento. Y no quería hacerlo porque es un tema que, bueno, me atañe personalmente. Yo llevo 40 años jugando videojuegos, que se dice pronto, y ya ha llegado un punto que tengo que andar buscando entre auténticas mareas de mierda para poder encontrar un juego que ya no es que sea la repolla, sino que por lo menos me merezca la pena la media horita que le voy a echar. Eso sí, investigando para hacer este vídeo me he dado cuenta de que quizá la cosa no sea tan grave como nos creemos. De hecho, este vídeo se iba a llamar Los videojuegos se van a la mierda. Le he cambiado el nombre al vídeo, así que os debo una explicación. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Yo honestamente pienso que los videojuegos simple y llanamente están atravesando una fase. Como explico en mi vídeo Street Fighter es cultura, te dejo una tarjetita por aquí por si quieres verlo. Los videojuegos son un nuevo tipo de arte que llegó en los 80 para quedarse. Esto lo podemos comprobar si establecemos paralelismos con otros artes como la pintura, la literatura, el cine, la música. Todas sin excepción han pasado una serie de etapas, unas peores, otras mejores. La primera etapa sería la del descubrimiento. En la pintura o la literatura pues no tendríamos demasiados ejemplos que poner con esto, pero en el cine, por ejemplo, pues tendríamos los primeros trabajos de los hermanos Lumière, tendríamos a Buster Keaton y tendríamos otros artistas del cine mudo y blanco y negro de principios del siglo XX. El equivalente en videojuegos pues viene a ser como el punk y estas cosas ultra arcaicas de hace 50 años que, en fin, cuando tú eras chico, entre jugar eso y salir a la calle, salías a la calle, ya te lo digo yo. La segunda fase por la que todo arte pasa sería la del perfeccionamiento. En el cine sería el equivalente a cuando apareció el sonido o el color, y en videojuegos pues sería más o menos el equivalente a la época de la Atari 2600 y los primeros arcades, que eran cosas que estaban así entretenidillas pero pichi picha. La tercera fase sería la de la popularización. Aquí es donde las empresas se empiezan a dar cuenta de que esto puede dar dinerito. En la música vendría a ser como los años 60, cuando se popularizaron los vinilos, los cassettes e ir a conciertos. En el cine sería algo así como los finales de los 70, con los videoclubs funcionando a todo trapo e incluso autocines. ¿El equivalente en videojuegos? Pues sin duda alguna la época dorada de los 8 y 16 bits con la Nintendo NES, la Master System, la Mega Drive, la Super Nintendo, la PC Engine y la época dorada de los arcades, por supuesto, a finales de los 80. Y llegados a este punto me gustaría resaltar algo, y es que hasta esta fase, en cualquier arte, el número de creadores que idean una obra artística, ya sea música, cine, videojuego, y luego miran a ver cuánto cuesta en lugar de hacerlo al contrario, supera al número de artistas o productoras que primero hacen el Excel y luego crean la obra, entre unas comillas como edificios, de turno para ganar tanto dinero como ha dicho este Excel que había que ganar. Me cago en tu puta madre. Es a partir de la cuarta fase, la de la industrialización, cuando empezamos a ver a porrillo videojuegos, películas o discos que están hechos con un Excel. Y no que estén programados usando el Excel, es que simple y llanamente se les trata como mercancía, como si fueran un camión de melocotones. En música el equivalente sería la aparición del reggaetón, el trap, Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. En cine pues sería Netflix. Y en videojuegos estaríamos hablando de finales de los años 90 a principios de los 2000. La popularización de PlayStation y el hecho de que los juegos fueran en CD trajo una cantidad de basura increíble al mundo de los videojuegos. Al principio nos pareció gracioso. Al principio. Porque como consecuencia de la cuarta fase llega la quinta y última, la fase definitiva que afronta todo arte. Buscar entre basuras. Porque a ver, reconozcámoslo, en las artes plásticas es que no me voy ni a meter.
porque en la pintura y en la escultura es que es literalmente buscar entre basura. En música no me quiero enfarragar demasiado, pero te coges canciones comerciales de los 80 y a día de hoy las escuchas y son auténticas obras de arte. Pero Ale, la música es para bailar, ya te puedes ir del canal, pero ya mismo, vamos. Y en cine, si las dos películas más destacadas del año pasado fueron Barbie y Oppenheimer, y este año son Minecraft y Blancanieves, en fin, no sé qué decir. En videojuegos tienes el ejemplo perfecto en Steam, donde cada año se lanzan entre 15 y 20.000 juegos, de los cuales solamente un 15 o un 20% son remarcables, no digamos ya cuántos son buenos. Por todo esto, decidí cambiarle el nombre al vídeo y en lugar de poner "los videojuegos se van a la mierda", decidí llamarlo "los videojuegos en la fase final", que además queda como así chuli y tal, ¿no? Porque son juegos, ¿no? Y son fases y tienen fases finales y esas cosas. Pues bien, lo que yo quiero decir en este vídeo es que esto no es necesariamente tan malo como parece. Y me explico. El señor Byte Byte, en su vídeo "Los videojuegos viejos están matando a los nuevos", explica exactamente esto, cómo la gente está empezando a jugar juegos antiguos clásicos por encima de los juegos que se sacan hoy día. Solo tienes que echarle un vistazo a las cifras de ventas de Anbernic para darte cuenta. De hecho, Nintendo, la propia Nintendo, se dio cuenta y sacó la NES Mini Classic y la Super Nintendo Classic. Otras compañías también han sacado sus consolas clásicas mini, que son unas cosas horribles de las que te recomiendo apartarte porque son basura infecta, de verdad. Eres una basura. Y aquí es donde yo disiento del título del vídeo del Byte. Lo siento, Byte. Yo pienso que los videojuegos nuevos están dándole vida a los antiguos, porque la gente, cuando ve la avalancha de porquería que hay en Steam, empieza a apreciar los clásicos de calidad, lo cual es una prueba más de que los videojuegos son arte, por lo cual, y como ya he comentado en otros vídeos, debería haber una serie de agencias, mecanismos, estamentos que los protejan de abusos como los que últimamente se están dando en la industria. Y ojito, que aquí podríamos hablar de un montón de compañías, de las que a ti te gustan y de las que no te gustan y de las que a mí me gustan y de las que no me gustan, pero hay una que a todos no nos gusta. Pues bien, la citada compañía que no mencionaremos en el día de hoy y que no nos gusta un pelo, ha tenido una ocurrencia que es que supera a Nintendo, que pretende cobrarte el Super Mario 1 7 veces. Porque ahora ya no es que solo pretendan que tú no seas dueño de tus juegos. No, ahora han ido un paso más allá. Ahora pretenden que tú destruyas la copia física de tu juego en el momento de que ellos lo den de baja en las tiendas digitales. Una cosa que por aquí llamamos el clásico caso de Mente Galaxia. ¿Qué será lo próximo? Compañía que no mencionaremos aquí hoy. ¿Qué será lo próximo? ¿Juegos que se autodestruyan? Empieza a haber voces que indican que con prácticas como esta la industria se va a terminar destruyendo a sí misma. Y esto, que podría parecer algo terrible, intrínsecamente no es malo. Y sí, sé que más de uno se estará preguntando: pero Ale, ¿qué puede tener de bueno que una industria caiga? Excelente pregunta, señor Topo con gafas. Pues bien, para la gente de esa industria realmente nada, para la gente de esa industria realmente es malísimo. Pero si seguimos estableciendo paralelismos, podemos darnos cuenta de que los grandes fondos de inversión, las grandes fortunas, han dejado de invertir en cosas como pintura, escultura o literatura, lo cual era de lo más común que hacía la gente rica junto con comprar oro, que era comprar arte como inversión, o patrocinar artistas para que les produjeran obras para ellos. Ahora las grandes fortunas y los fondos de inversión llevan unos cuantos años invirtiendo mucho dinero en música, películas, videojuegos. Y si bien se han dado cuenta de que haciendo música de mierda y películas de mierda todavía ganan dinero, con los videojuegos se han dado cuenta de que ni a la corta ni a la larga, si haces videojuegos de mierda vas a perder dinero sí o sí. Lo que es más, gracias a Sega y a Shenmue, se dieron cuenta de que incluso haciendo una obra de arte te puedes ir a la bancarrota, pero eso será materia para otro vídeo. El caso es que los videojuegos, por su especial idiosincrasia, están a punto de adelantar al cine y a la música, que son artes más antiguos, y están a punto de llegar a lo que yo he dado en denominar la singularidad en el mundo del arte. Es decir,
ese punto en el que la industria se da cuenta de que no puede vivir únicamente de producir ese arte en serie y empieza a fijarse más bien en pequeños proyectos que quizá pudieran tener mucho potencial. Minecraft sería un ejemplo perfecto de cómo una gran empresa como Microsoft se dio cuenta que un pequeño proyecto tenía un potencial enorme. Y bueno, Ale, ¿qué nos quieres decir con todo esto? Está pesadito el señor Topo hoy, ¿eh? Pues mira, mi opinión sincera es que los videojuegos han pasado a ser, como cualquier arte, aparte de jueguecitos, experiencias. Es decir, han pasado de ser algo funcional a ser algo artístico. Y al igual que no es lo mismo ver un cuadro en una pared en tu casa o ver el original en un museo, con los videojuegos también querremos salir de nuestra casa para vivir según qué experiencias. Por ejemplo, todo el que haya jugado un juego de coche sabe que no es lo mismo jugar con un mando a con un buen volante y unos buenos pedales. Que por cierto, si te interesa este juego, tengo un vídeo en el canal muy interesante, ahí te dejo una tarjetita. Yo todavía me acuerdo de cómo se movía la cabina del Afterburner ahí por los 80. Eso es una experiencia que o eres millonario o vas a un arcade a vivirla, no hay otra manera. Pero esto lo contaré en el próximo vídeo. La semana que viene no habrá encuesta. La semana que viene no hay democracia en el canal. A ver, es el canal de Mister Aleatorio. ¿Qué te esperaba? Haber estudiado. Porque para la semana que viene os anuncio desde ya el vídeo La vuelta de los arcades. Básicamente porque es la segunda parte de este y porque me da la gana. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Los videojuegos se están yendo a la mierda? ¿No se están yendo a la mierda? ¿Son arte? ¿No son arte? ¿Debería dejar de hacer vídeos y dedicarme a ser monje Hare Krishna? Lo que sea, como siempre, en caja de comentarios. Y ya sabes, como siempre, dale like, suscríbete, que eso nos ayuda muchísimo a mí y a la repolla a seguir haciendo videitos como este. ¡Hasta otra!